porque cuando las personas unimos nuestras mentes y corazones somos imparables. ¿Quiénes son esas personas capaces de unir mentes y corazones en proyectos pequeñitos, medianos, grandes o inmensos? Las personas que lideran. Liderar basado en el servicio, no en el servirse de los demás para medrar. Es totalmente distinto. A la de 3, con Lluís Gracia. Bien, hoy nos acompaña Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos que hay en el cerebro y la salud emocional en el mundo. ¿Qué tal, Mario? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Pues encantado de estar con todos vosotros. Gracias. Una de las primeras preguntas que siempre me gusta hacer es saber cómo era el Mario Alonso Puig con 18, 19 o 20 años. Han pasado muchos años, no sé si me acuerdo muy bien, pero yo me reconozco como alguien en aquel momento bastante tímido, sí muy ilusionado en conocer, en comprender. Una persona consciente de sus dificultades, de sus obstáculos y también una persona que se atrevía a soñar en grande, incluso aunque aquellos sueños le parecieran un poco inaccesibles. No obstante, no sé, yo siento por aquel Mario de esa edad un gran cariño. ¿Cómo y por qué un cirujano formado en Harvard termina, pues dando conferencias y escribiendo libros de autoayuda? Depende de cómo se entienda la medicina. Por ejemplo, la paz es mucho más que la ausencia de guerra. O sea, la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Entonces, para mí la medicina siempre ha sido algo que incluye tres dimensiones: la dimensión física, obvia, la dimensión mental y la dimensión espiritual de la persona. En la Facultad de Medicina, lamentablemente, en general, no se habla nada más que la dimensión física, de la dimensión afectiva, emocional o de la dimensión trascendental, no se toca, como si no tuviera nada que ver con lo que es la naturaleza humana. Yo empecé a interesarme por estos temas al poco de entrar en la facultad, cuando tenía 17 años. Empecé a buscar y no era fácil aquella búsqueda porque apenas se publicaba, ni siquiera en el campo de la psicología, desde luego no se publicaba en el campo de la medicina, esta conexión entre las distintas dimensiones que nos integran, ¿no? Tuve la fortuna, a base de buscar y buscar, que encontré algunos primeros artículos que se publicaban a nivel mundial sobre esta conexión entre los procesos mentales, los procesos fisiológicos, algo que ya conocían los griegos hace 2500 años, ¿no? Entonces yo fui tirando el hilo, fui aprendiendo, fui viajando, fui incorporándolo a mi quehacer médico, y fueron los enfermos los que empezaron a decirme que estaban notando transformaciones extraordinarias en sus vidas, que como esto no se extendía más allá de los hospitales. Bueno, esto me llevó a explorar por qué ellos así me invitaron a hacerlo, llevar estos contenidos a empresas, a universidades, etc. Han pasado ya más de 22 años, ahora presido el Centro de Salud, Bienestar y Felicidad del IE, de la Universidad IE, que tiene más de 140 nacionalidades, y no cabe duda de que, por lo que veo trabajando con empresas y aquí en la universidad con los estudiantes y el staff y personas que se interesan por el tema, no cabe duda que hay una inquietud cada vez mayor por conocer estos temas, por saber cómo formarse en ellos. Y a veces, cuando hablo con compañeros míos, con médicos, también valoran muchísimo la formación en esto, porque un profesional de la salud naturalmente quiere ser lo más efectivo posible, y si se puede llegar al elemento físico, fisiológico, no solo a través de la tecnología moderna y de la ciencia moderna, sino también a través de la conversación y a través de dimensiones más profundas del ser, ¿por qué no se van a abrir a explorarlo? O sea, en este sentido, yo sigo sintiéndome igual de médico. Es cierto que dejé la cirugía después de 26 años, no he vuelto a tomar un bisturí en los últimos 22 años, pero me sigo sintiendo igual de médico. ¿Y hubo alguna transformación que hizo que te decantaras en especial por dejar la cirugía? Sí, hubo una mujer que había experimentado una cosa tremendamente dura. Su hijo se había matado en un accidente de aviación y tenía unos problemas fisiológicos muy destacados. Al parecer, según me dijo ella, había encontrado una paz, una serenidad y una transformación interior enorme hablando conmigo, y me dijo que esto no se podía quedar en una consulta, que tenía que ir más allá. Si bien algunos enfermos ya me habían dicho cosas en esta línea, la manera en la que esta mujer, que nunca olvidaré, me lo dijo, me sacudió de forma tan profunda que empecé a darle vueltas. Es decir, tal vez esto sea una llamada de la vida
para dar un salto en otra dirección. Empecé a explorar, empecé a ir a universidades y aquello vi que tenía un interés enorme. Entonces, durante una serie de años yo compatibilicé el ejercicio clínico de la medicina con todo lo que era la pedagogía en este sentido y la investigación, hasta llegó un punto en que yo vi que ya no podía estar al ritmo en el que estaba en los dos campos, en la medicina clínica y lo que era esta pedagogía, la investigación en este campo. Entonces tomé la decisión más difícil de mi vida desde el punto de vista profesional, que fue dejar la cirugía. Lamentablemente en estos tiempos hay muchos jóvenes que van por la vida sin rumbo, depresivos, sin saber qué hacer, sin vistas de futuro. Entonces, ¿qué les dirías a estos jóvenes para que encuentren sentido a la vida? Lo primero que les diría es que no se crean todo lo que oigan, ni se crean todo lo que vean. Que hagan su propia exploración, que son sobradamente inteligentes y sobradamente capaces como para tener un criterio que les permita encontrar aquello que es verdad, aquello que les va a ayudar a progresar en su vida desde el punto de vista de la salud, del bienestar, de las relaciones, por supuesto, de la prosperidad y de la felicidad. Porque hay muchos mensajes muy distorsionados a nivel social, ¿no?, que te dicen que cuando tengas esto serás feliz, que si haces esto conseguirás. Y a veces vamos pues como borregos, siguiendo al que más grita, ¿no? Yo creo que hay que pararse, hay que hacer esa reflexión y decir, vamos a ver, ¿qué es lo que yo veo que está haciendo vibrar mi corazón? ¿Qué es lo que yo veo que verdaderamente me está llenando de entusiasmo y de alegría? Y tener confianza porque los recursos están. Y los valores son elementos que se descubren cuando tú ves, yo que sé, que el encuentro con otra persona, el abrazar a la otra persona en el sentido de aceptar que puede tener una forma de ver las cosas que es diferente a la tuya, el buscar ese encuentro, el ser una persona generosa, el cuidar de tu cuerpo, el hacer ejercicio, el cuidar de tu mente, saber cómo centrarte en la aquí y en la ahora. Cuando tú ves que eso te mejora la vida, ya no es que te lo diga el vecino, es que lo has verificado. Entonces, yo creo profundamente en la juventud. O sea, no solo considero que sois personas tremendamente capaces, es que sois personas que os estéis dando cuenta de que hay muchas cosas en la sociedad que necesitan ser cambiadas, que no se puede tomar lo que las personas más mayores sencillamente os damos como si fuera la única posibilidad, que se puede crear un mundo muchísimo mejor que este en el que estamos viviendo. Lo que pasa es que es importante trabajar el propio criterio, la capacidad de cribar y buscar uno su propio camino, por supuesto dejarse orientar, pero ojo con dejarse seducir por cantos de sirenas. Sobre el postureo, las redes sociales, el quedar bien, esto es algo que está en auge entre los jóvenes. Entonces, ¿qué les dirías a los jóvenes para que sean personas auténticas? El tema este me ha importado tanto, sobre todo en los últimos dos años, que de hecho desarrollé un curso, Conecta con tu mejor versión y fortalece la autoestima, para ayudar al mayor número de personas que pueda a reconocerse en su grandeza. La razón por la que las redes sociales tienen el impacto que tienen es debido, al menos parcialmente, en que no acabamos de saber muy bien quiénes somos. Y necesitamos que los demás nos digan cuánto valemos. Y está muy bien la red social en cuanto que te abre un montón de oportunidades de conexión, pero tú no puedes basar tu valor en el número de likes que tienes o en el número de seguidores. Eso tiene su valor, pero no puedes convertir un reflejo que te están dando como la realidad que tú eres. Entonces es normal pues, que nos puedan gustar los likes, eso es muy lógico, y que no nos sean muy agradables cuando no le gustamos a alguien, pero eso no puede determinar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, ¿no? Entonces yo diría que usen las redes sociales en la medida en que les ayude a crecer, no en la medida en la que se sientan que les reduce. Hay jóvenes que sí que tienen más claro lo que hacer en la vida, ya tienen unos propósitos, unas metas. No sé si son jóvenes bombilla, pero ¿qué recomendarías a este tipo de jóvenes para que ayuden a los otros, a los que quizá no tienen? Bueno, es una maravillosa pregunta porque yo creo que la función más bonita que puede tener un ser humano, por humilde que seas, es la de iluminar. Si uno lo único que busca es brillar,
y es una persona muy capaz, muy inteligente, que enseguida ve su camino. Eso está muy bien, pero si te olvidas de que los demás también tienen esos anhelos de vivir una vida plena de sentido, si te olvidas de ellos, es que no podrás ser feliz. La persona que está solo enfocada en su brillo puede tener muchas cosas, eso es verdad, pero no puede ser feliz. Porque la felicidad es el resultado del encuentro con otros seres humanos. Entonces, si yo estoy pensando solo en mí, para mí, lo mío, y no pienso en que mi ejemplo, no como mira qué bien lo he hecho, sino como compartir una experiencia puede allanar el camino de otras personas, me estoy perdiendo lo mejor de la vida. ¿Y cómo piensa que podemos dejar huella? Yo creo que cualquier persona que mejore la vida de los demás en uno u otro sentido ya deja una huella. Es decir, aquel profesional del mundo de la salud que ayudó en un momento determinado a una persona a reducir sus dolores, a superar una enfermedad, ya ha dejado una huella. Aquel profesor, aquella profesora que en un momento a un alumno le hizo sentirse valioso y capaz, ya ha dejado una huella. Aquellas personas en las empresas que piensan cómo mejorar la vida de sus compañeros y desde el valor, el compromiso, la determinación empiezan a hacer que sucedan cosas nuevas, ya está dejando una huella. Aquellas personas que aman la naturaleza y hacen lo que pueden por protegerla y por cuidarla, ya están dejando su huella. Yo creo que cuando pensamos en dejar la huella estamos pensando en algo grandioso. Y yo creo que tenemos que pensar en algo precioso. Y lo precioso no tiene que ser grandioso. Ya con que dejes la huella en el corazón de un ser humano, eso ya es extraordinario. Es curioso porque el filósofo más importante que ha existido, y lo digo porque toda la filosofía emana de él, es Sócrates, hace 2500 años. A Sócrates algunos le preguntaban por qué no escribía, y él dijo algo que es precioso. Dijo: todo lo que tengo que escribir ya está escrito en el corazón de mis discípulos. De hecho, Platón, su discípulo más afamado y su discípulo más brillante, en los diálogos de Platón, el protagonista es Sócrates. Es decir, al final se trata de que te importen los demás. Y si te importan los demás, en el aspecto físico, en el aspecto económico, en el aspecto mental, en el aspecto espiritual, en el que sea, ya vas a dejar una huella. Y esas personas que quieren brillar y dejar huella, ¿qué les dirías para que sean su mejor versión? Pues yo les diría que simplemente con que busquen iluminar, automáticamente brillarán. Si lo que buscas, lo prioritario para ti es brillar, no iluminarás, porque pondrás el foco en ti, no en los demás. Si a ti lo que más te apasiona, lo que más te gusta es iluminar, pondrás el foco en los demás y automáticamente brillarás. Eso es muy curioso. A veces se dice que el universo te devuelve lo que tú das multiplicado. Pues claro, si tú lo que das es esa iluminación, aportas esa luz, por humilde que sea, si es que luego te viene multiplicada. Ahora, si lo estás buscando, si estás buscando iluminar para brillar, es que no podrás iluminar, porque estarás demasiado centrado en ti mismo. ¿Y está ahí el secreto de la felicidad? Para mí el secreto de la felicidad es uno, muy sencillo y muy escurridizo, es el amor. Es el amor gratuito, el amor incondicional, es decir, es un amar sin esperar. Que te dan, lo recibes con cariño, que no por eso dejas de amar. Es un amor del que hablaban los griegos, en la Grecia clásica le llamaban agape, que era como amor, como elección, no como sentimiento. Esta forma de amor no requiere que tú sientas algo hacia una persona. Lo que te pide es que elijas tratarle como si le quisieras, con ese respeto, con ese deseo de ayudar, con ese deseo de iluminar su camino. Y es tremendamente poderoso, incluso ya a nivel biológico se ha visto el enorme impacto que tiene. Uno de mis maestros, el profesor Richard Davidson, el número 1 del mundo en estudios de neuroimagen, en lo que se llama neurociencia contemplativa, los estados de meditación, ha mostrado clarísimamente, es el primero que lo mostró a nivel mundial, es la referencia global, cómo ejercitarse mentalmente en este amor sin condiciones, lo que llaman el loving kindness meditation, es decir, es un amor sin condiciones,
produce una reducción en el volumen de unos núcleos en el cerebro que se llaman amígdalas, que no son estas, son los núcleos, se llaman igual, pero no tienen nada que ver con estas. Entonces, en la amígdala hay dos núcleos que pueden hacer muy difícil la vida de un ser humano, el núcleo del miedo y el núcleo de la ira. Las reacciones de miedo, no hablo simplemente del miedo a alguien que te va a atacar o del miedo al depredador, que está muy bien porque es para proteger la vida, sino el miedo al juicio, el miedo al que dirán, el miedo a no me aceptarán, el miedo a no me incluirán. Ese miedo que genera tanto dolor está basado inicialmente, no es un único núcleo, en las amígdalas. Pero también todo lo que es la ira, pues te voy a devolver lo mismo que me has dado, la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, también encuentra una gran resonancia en la amígdala. Pues los estudios del profesor Davidson lo que han mostrado clarísimamente es que cuando tú te ejercitas mentalmente en trabajar ese amor gratuito, es curioso porque empieza a reducirse el volumen de la amígdala. Es decir, son personas que viven con menos miedo y con menos ira. Esto quiere decir que eres mucho menos reactivo. Es decir, que hay una situación un poco así y mantienes la claridad mental para obrar y no te dejas atrapar por el miedo. Alguien te dice algo un poco ofensivo, en lugar de reaccionar aumentando la envergadura de ese fuego, haces algo para aplacarlo, pero no desde la persona sumisa, no desde la persona débil, sino desde esa fortaleza que te da a entender que detrás de todo ataque siempre está el miedo. Entonces, por eso es tan importante entrenarse en eso, y además ya se ha demostrado que la conexión entre los seres humanos no solo libera hormonas de las que llevo hablando montones de años como la oxitocina, sino que es que además actúa incluso a nivel genético, haciendo que se expresen genes, por ejemplo, que tienen que ver con la inteligencia, con la conducta social, con el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune, y evitando que se expresen otros genes que son dañinos porque perjudican la salud. Porque, Mario, ¿cómo eliminar esos pensamientos negativos que muchas veces nos pueden venir a la cabeza? Uno de los errores más grandes que veo que se comete, por ejemplo, lo que se llama la práctica del mindfulness, es querer luchar contra los pensamientos. El gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung dijo que lo que se resiste persiste. Es decir, cuanto más me resista a los pensamientos, más van a persistir. Entonces, el problema del ser humano está en su forma de pensar, debido a una desviación de su mente que está descrita en la literatura hindú desde hace 5.000 años. Entonces, vamos a generar pensamientos de todo tipo. ¿Qué hacemos con esos pensamientos? La clave es cómo uno gestiona su atención. En el momento en el que tu atención se la das al pensamiento, el pensamiento te atrapa. Imaginemos que estamos aquí y yo pienso qué cenaré hoy. Es un pensamiento. ¿Qué cenaré hoy? ¡Pum! En el momento en que le presto atención a ese pensamiento, le doy como volumen, color, le doy solidez y entonces empiezo a verme cenando en un sitio, mi plato favorito, etc. Ya me ha atrapado. Si aparece ese pensamiento y yo en lugar de darle la atención, simplemente lo veo pasar y llevo mi atención a lo que está ocurriendo ahora, que normalmente el mejor eje es el cuerpo, ese pensamiento llega un momento en que se va difuminando. ¿Qué ocurre cuando uno llega a ese espacio de quietud? En ese espacio de quietud pasa una cosa verdaderamente sorprendente. Lo que pasa es que esto hay que vivirlo porque no se puede explicar con palabras fácilmente. Empiezan a emerger capacidades, talentos, intuiciones profundas que te ayudan a ver las cosas con una claridad que no sabes esa claridad dónde viene. Por ejemplo, en la toma de decisiones muy compleja, donde ya no sabes entre A o B qué elegir. Si tú entras en ese espacio donde te centras y te equilibras, hay un momento en el que puedes ver con absoluta claridad por qué B es mucho mejor que A. Y dices, pero ¿cómo no lo había visto antes? Entonces, en ese sentido, son unas ventajas. La segunda ventaja de estos espacios de silencio es que puedes ver cosas en ti, heridas que tienes de la infancia, lastres que vas arrastrando, que no sabías que las tenías y que te están verdaderamente boicoteando la vida. Entonces, cuando los ves bajo la luz de la conciencia ya más adulta, los puedes poner en la perspectiva adecuada y, por tanto, los gestionas de otra manera. Lo fascinante, yo tuve otro profesor que se llama Jason Brewer, que ha trabajado mucho en esto. Lo fascinante es que cuando uno se deja atrapar por esa nube, por ese pensamiento, la red que está activa se llama la red neuronal por defecto. Cuando yo me centro en el aquí y en el ahora,
esa red se apaga, esa red neuronal se apaga y se activa una totalmente distinta, se llama la red ejecutiva central. La red ejecutiva central se ha asociado clarísimamente con un mejor funcionamiento del cerebro, que es una persona más eficiente, capta más información, maneja datos más complejos. Pero lo curioso es que se ha demostrado también que hay una mejora en la salud. Es decir, estar de aquí para allá no solamente reduce nuestra eficiencia, porque si no estamos presentes, estamos ausentes, es que además perjudica la salud. Ahora has, tocado un momento el tema de las elecciones. Entonces, ¿qué le aconsejarías a los jóvenes pues cómo escoger bien a nuestra pareja, a la persona que va a compartir con nosotros la vida? Al final es una cuestión muy común entre la gente joven. Es una decisión de una importancia excepcional. Entonces yo creo que hay que poner en juego dos elementos, tanto el elemento afectivo como el elemento cognitivo. Es decir, hay un momento en el que una persona te atrae. Te puede atraer por distintas razones, te puede atraer porque físicamente te atrae, te puede atraer porque su forma de actuar pues te llama la atención, porque te es especialmente simpática. Entonces, yo creo que es muy importante conversar y conocer realmente a la otra persona, porque todos queremos de entrada ofrecer nuestra mejor apariencia, pero cuando uno verdaderamente busca una pareja en el sentido de pues una relación sólida, una relación estable, hay que estar dispuesto a momentos que no son tan fáciles ni tan agradables. Y yo diría que hay una cosa que es para mí casi innegociable: hay que compartir los mismos valores. Yo he trabajado mucho con empresas y puede haber formas distintas de ver la realidad, pero si no se comparten los valores, es decir, si una persona considera que el valor fundamental es yo cuanto más consiga para mí lo mejor, y la otra persona piensa que hay que considerar también a los demás, es difícil que haya un encuentro real. Es decir, los valores son los que van de alguna manera guiando nuestra conducta. Entonces los valores no son los que una persona dice que tiene, son los que se expresan en su conducta. Entonces yo creo que es muy importante llegar a ese núcleo. No porque una persona tenga los valores correctos y otra los incorrectos, es que si los valores no son compartidos en los momentos más difíciles, se romperá la relación. Si solo está sostenido por el aspecto físico o porque es una persona atractiva en otros sentidos, pero no hay unos valores compartidos, es muy difícil, no digo que sea imposible, no soy quien para usar esa palabra, es muy difícil que en momentos de desafío, cuando cada uno tiene una forma tan distinta de actuar, puedan verdaderamente mantenerse como pareja. María, en más de una ocasión has hablado sobre la importancia de las creencias. No sé si podrías explicar un poco el porqué. Sí, es impresionante el poder que tienen las creencias. El filósofo español José Ortega y Gasset tiene algunas frases para mí excepcionalmente brillantes, y una de ellas es: las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Una creencia es una forma de ver. No pensemos que las creencias son simplemente ideas que tenemos, son formas de ver. Quien cree que puede, se verá con la capacidad de poder. Quien cree que no puede, se verá con la incapacidad de poder, aunque no sea así. Aunque la persona que crea que es incapaz para hacer algo sea, desde el punto de vista de la realidad en mayúsculas, perfectamente capaz de hacerlo. Pero si cree que no es capaz, al verse incapaz, no dará los pasos necesarios, no actuará con confianza, no actuará con determinación, no actuará con compromiso. Muchas creencias las hemos importado de fuera. Alguien en un momento determinado, alguien para nosotros podía ser una figura influyente, dijo algo y nosotros nos lo creímos. Claro, las creencias están profundamente instauradas en el inconsciente. Otras veces las creencias surgen de interpretaciones. Yo soy pequeño, accidentalmente tiro un jarrón y la interpretación que hago es qué torpe soy. Entonces empiezo a creerme que el jarrón se ha roto porque yo soy torpe, y el jarrón se ha roto porque, no lo he visto,
porque tal vez haya cometido una torpeza, lo cual no quiere decir que sea torpe, porque el jarrón es frágil y porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Claro, una persona que acabe haciendo este tipo de interpretaciones, en cuanto ve algo delicado, nunca querrá acercarse, porque automáticamente su cuerpo se tensará. Las creencias donde mejor se ven es en el cuerpo. Yo a veces, cuando trabajo con algunas personas, les digo, cuando tú veas que algo te está paralizando, ves que tu cuerpo se está encogiendo, que la respiración se está alterando, que el corazón te late más deprisa, hazte una pregunta: ¿qué es lo que estoy creyendo para sentirme así? ¿Qué es lo que estoy creyendo para sentirme así? Y lo segundo, porque a veces puede haber revelaciones en este sentido de lo que te estás creyendo, y lo segundo es: ¿qué necesito creer para atreverme? Y una vez en uno de mis libros, en Reinventarse, escribí una frase que tuvo bastante interés, no digo que haya sido el primero, yo no sé si alguien más lo escribió. ¿Cuál es el paso más pequeño que te atreverías a dar? Muchas personas han superado limitaciones utilizando esto. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? ¿Por qué cuando uno empieza a dar un paso ve que puede dar el segundo, el tercero, el cuarto y lo supera? ¿Y por qué antes no podía? Porque se creía que no podía. Entonces, una de las formas más poderosas, en mi experiencia, de superar las creencias es dando pequeños pasos y dándote cuenta de que la realidad es mucho más amplia de lo que crees. Y también dándote cuenta de que nosotros no vivimos al nivel de quienes somos, sino al nivel de quienes creemos que somos. Mario, ¿cómo podemos hacer los jóvenes para mantener con salud el cerebro? Bueno, es una gran pregunta, sobre todo porque un joven rara vez se hace esta pregunta. Normalmente las personas jóvenes dicen: con lo joven que soy, yo cómo voy a tener una enfermedad o cómo voy a tener... Y tenemos que poner las cosas en contexto. En países como los Estados Unidos, 1/3 de las personas jóvenes ya están experimentando en su cuerpo un daño celular. Tienen lo que se llama resistencia a la insulina. Es tal el consumo masivo de azúcar que su páncreas ya no puede más. Y algunos están ya en fase prediabética. Entonces, fíjate lo impresionante que es eso, ¿no? En segundo lugar, hay una falta de conocimiento, de transmisión de un conocimiento que ya es muy claro, que es que, por ejemplo, lo que tú comes sí afecta a cómo tú piensas. Los excesos de azúcar, comer alimentos altamente procesados, sin mirar la etiqueta, todo eso está demostrado, no es que lo diga yo, es que está muy probado, que produce inflamación en el cerebro, independientemente de la edad, es decir, favorece los cuadros de ansiedad y los cuadros de depresión. Y no hemos de decir, lamentablemente, que la ansiedad y la depresión sean cuadros desconocidos por la gente joven, cuando hay montones de personas muy jóvenes que tienen temas en relación con la ansiedad y la depresión. Otra cosa fundamental es el hacer el ejercicio físico. El nivel de sedentarismo que vemos en la juventud es tan obvio que el nivel de sobrepeso es de no creérselo. En tercer lugar, el dormir bien. Da la sensación de que esto del sueño es una cosa que se puede obviar, porque siempre hay alguien que suelta la típica frase que otros se lo creen y no se da cuenta de lo que está diciendo. Cuando dice: ya dormirás bastante cuando te mueras, tú quítate horas de sueño y tendrás más horas para triunfar. No sabe lo que dice esta persona. El sueño es una actividad tan importante que durante el mismo se está regulando, por ejemplo, el funcionamiento del cerebro, porque hay un sistema en el cerebro que se llama sistema linfático, no es el linfático, es el linfático que si no recuerdo mal, se descubrió en el 2015. El sistema linfático permite eliminar proteínas tóxicas que el cerebro genera en su actividad. El sistema linfático es especialmente activo durante el sueño. Si uno no duerme lo suficiente, esas proteínas se van acumulando. Y a lo mejor dentro de 30 o 40 años, el número de proteínas acumuladas es tan elevado que esa persona, a pesar de no tener una edad muy avanzada, puede empezar a tener una enfermedad degenerativa cerebral. Otro elemento importantísimo es aprender a entrenarse en técnicas de silencio y de quietud. Lo más conocido es el mindfulness, se conoce en el mundo entero. Nosotros aquí en el IE, a muchísimos jóvenes les entrenamos en estas metodologías para que sepan mantenerse en el aquí y en el ahora. Otro elemento importantísimo para estar bien es la gratitud.
enseguida nos frustramos cuando las cosas no son como queremos, cuando no hemos alcanzado las cosas lo suficientemente rápido y nos olvidamos de la cantidad de cosas que tenemos. Nos olvidamos de que algunos de nuestros problemas serían los sueños de personas que viven en otros lugares del mundo. Otro elemento importantísimo, que aquí lo cuidamos mucho porque tenemos más de 140 nacionalidades en el Instituto de Empresa, es el respeto a los demás, el entender su cultura, el apreciar su cultura, el hacerles fácil la incorporación. Aquí viene gente de todo el mundo, vienen a un país, España, un país maravilloso, una ciudad estupenda, pero es como todo, los edificios pueden ser magníficos, estamos en un campus vertical y sin embargo, si tú no te sientes que la gente te acoge, que la gente te trata con cariño, que te quiere incluir, pues ya puedes tener los edificios más grandiosos del mundo que sientes que no perteneces. Porque al final el elemento más importante, y esto lo demostró el estudio más largo que hay en el mundo sobre la felicidad, el estudio de la Universidad de Harvard, es la conexión humana. O sea, tú puedes estar en un sitio sencillo, pero como estés con tus amigos, eso es una pasada. Puedes estar en una especie de palacio, pero como estés con personas que... Tienes la sensación de que, bueno, que toleran que estés por ahí, pero que no lo celebran, ese palacio se te queda demasiado grande. Entonces yo creo que todo esto son cosas sencillas. Ahora bien, si uno las practica, la vida cambia. Mario, has hablado de la ansiedad, muy común entre los jóvenes. Entonces, ¿cómo combatirla? Bueno, un tema muy importante en la ansiedad es comprender que no hay que sentir vergüenza por tenerla. Hay conversaciones que lamentablemente nadie quiere tener y por eso no se resuelve nada. Imaginemos hace unos años que nadie hubiera querido tener ciertas conversaciones sobre la contaminación. Entonces nadie hace nada para resolverlo. Claro que es una conversación incómoda, nadie dice que no lo sea, pero hay conversaciones que tenemos que ponerlas sobre la mesa si lo que queremos es empezar a resolver. Hay montones de empresas en las cuales las personas están absolutamente quemadas, pero nadie habla de eso. Para poder transformar eso hay que empezar a hablar de eso, hay que entender lo que las personas sienten y necesitan. Pues pasa igual con la ansiedad en las personas jóvenes. No es ninguna vergüenza, es un mundo muy generador de estrés, hay mucha confusión, es muy complejo y lógicamente no hay una guía lo suficientemente clara como para orientar a las personas más jóvenes. Entonces lo primero es reconocerlo y reconocer que porque tengas ansiedad tú no eres un mecanismo de defensa, un mecanismo defectuoso, no es como un reloj defectuoso. Lo segundo, una vez que tú reconoces eso, como no tienes por qué sentirte avergonzado por eso, lo segundo es pedir ayuda. A veces esa ayuda te la puede dar directamente tu familia, a veces te la pueden dar tus amigos. Y a veces puedes necesitar un profesional que tenga experiencia en este campo y que te eche una manita un tiempo. Otras cosas que puedes hacer para reducir la ansiedad: el ejercicio físico reduce directamente la ansiedad, la meditación reduce la ansiedad, el cambio en la nutrición reduce la ansiedad. Es decir, se pueden hacer muchas cosas. Lo que hay que tener mucho cuidado es en pensar que esto solo te pasa a ti, que te pasa a ti porque no eres lo suficientemente capaz, que es mejor no comentarlo porque si lo comentas pues la gente no va a querer saber de ti, te van a etiquetar blandito, blandita, lo que sea. Eso es lo primero, no sentir ninguna vergüenza. Me gustaría encontrar un solo ser humano en el planeta Tierra que pueda decir que en su vida no ha habido ningún momento de ansiedad, incluso de ansiedad intensa.
Y segundo, no tener ninguna vergüenza de pedir ayuda. Y por supuesto, pedirla en entornos donde sepas que tú importas. Sobre la cultura de la inmediatez, ahora con Amazon, tú pides un paquete y te llega al segundo, así pues más cosas. Entonces, preguntarte, ¿qué piensas de esto, de la cultura de la inmediatez, del quererlo todo para allá? Vale, vamos a ver. Es agradable si tú pides un libro a Amazon y te hace mucha ilusión leerlo, que el libro te llegue pronto. Eso es agradable y es lógico, y no veo nada malo en eso. El problema está en una cosa que se llama el attachment, el apego. Es decir, si no te llega el libro en 1 hora, en 2 horas, te llenas de frustración. Ahí es donde está el error. O sea, te hubiera gustado que te llegara a las 2 horas, que te llegue al día siguiente, pues bueno, no pasa nada. Entonces, esa inmediatez, el problema es que está totalmente asociada a la frustración si no sucede. Y esto es un error, porque la frustración es muy negativa para la salud. Y además es que no resuelves nada, te pones nervioso, empiezas a ponerte a lo mejor irascible, a tus seres más queridos pues les transmites, como suele decir en algunos lugares, una mala vibración, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a elaborar una emoción así, que reduce el funcionamiento del sistema inmune, perjudica la salud, no resuelve nada, hace que se pierda pues un ambiente más agradable? ¿Para qué? Ahora, que te guste, sí. Que estés esclavizado por esa inmediatez es otra cosa. Mario, ¿cómo podemos ser los jóvenes líderes? Y otra cosa es, ¿todo el mundo puede ser líder? Sí, vamos a ver. Hay que distinguir entre, porque hay una gran confusión, sobre todo cuando trabajo con las empresas, entre el management y leadership, ¿no? El manager y el líder. Management tiene que ver con procesos. Leadership tiene que ver con personas. Por ejemplo, un cirujano en mi época quirúrgica, como la parte de management era saber cómo preparar un campo quirúrgico y cómo llevar a cabo una intervención quirúrgica, la que fuera. Leadership es cómo yo conecto con mi enfermo antes de entrar en quirófano para que entre más relajado, más tranquilo. Cómo interacciono con el equipo que me está ayudando, con el equipo de anestesia, con el equipo de enfermería, con todo. Cómo interacciono para que vayamos como una piña con un único objetivo, que es resolver ese problema a ese enfermo. Entonces, yo os diría a las personas que sois más jóvenes, las personas que sois jóvenes, que os intereséis por las habilidades humanas, los human skills, porque alguien, un iluminado, no sé quién fue, en el pasado los llamó soft skills, y al llamarlos soft skills, nadie se entrena en esas habilidades. Ni siquiera en la carrera de medicina enseñan eso, ni en la carrera de ingeniería, ni en la carrera de derecho, tengo montones de amigos abogados, ni en económicas, en ningún lado tienen. Esto es una excepción que lo enseñemos en esta universidad, pero hay muy pocas en el mundo. Entonces, que se interesen por los human skills, porque ante tu segunda pregunta te diría que el liderazgo no es algo, se nace, se entrena. Todos nacemos con la capacidad de influir, liderar es influir. Entonces, si queremos influir de una forma positiva, tendremos que entender qué sucede en un ser humano y no manejarle como un grupo de moléculas, como si fuera solo un objeto físico, y convertir el leadership en management. Por eso hay managers que son muy malos líderes, son muy buenos en lo que hacen. Primero, ser muy buenos en lo que hacéis. El que es abogado, muy buen abogado. El médico, muy buen médico. El que está haciendo un oficio, muy bien ese oficio. El que está haciendo una compañía, muy bien eso. E interesaros por formaros en habilidades humanas. La empatía se aprende, la compasión se aprende, el respeto se aprende, la capacidad de hacer preguntas y de escuchar se aprende, la capacidad de generar una visión inspiradora se aprende, la capacidad de desarrollar un carácter para ser firme sin ser duro se aprende. Todo eso se aprende, pero claro, hay que tener interés en aprenderlo. Y para tener interés en aprenderlo, primero hay que valorarlo. Cuando yo era muy joven, el inglés era una cosa que no interesaba en los colegios. Era, en nuestra historia pues se llamaba una María. ¿Para qué? Entonces, ¿quién se va a interesar en aprenderlo si ni siquiera se valora? Entonces, nuestra sociedad lamentablemente no ha valorado los human skills, las habilidades humanas, durante montones de años, cuando es la clave de todo.
Las personas que son capaces de conectar con los demás tienen una fuerza gravitacional tan extraordinaria que pueden crear un movimiento que ayude muchísimo a resolver problemas. Porque cuando las personas unimos nuestras mentes y corazones, somos imparables. ¿Quiénes son esas personas capaces de unir mentes y corazones en proyectos pequeñitos, medianos, grandes o inmensos? Las personas que lideran. Liderar basado en el servicio, no en el servirse de los demás para medrar. Es totalmente distinto. Pues ya para terminar, Mario, no sé qué diría a los jóvenes para que podamos formar un mundo un poquito mejor a nuestro alrededor en el día a día. Yo diría que confiéis en vosotros, que realmente, os lo digo de corazón, yo tengo 3 jóvenes en mi casa, bueno, tres hijos míos, cada uno donde está, sois extraordinarios. O sea, a veces cuando se habla de los jóvenes, yo la verdad es que a veces me he enfadado en algún foro, cuando se habla de los jóvenes, a veces se habla en la fiesta que montaron, y todos los jóvenes que estáis mostrando una coherencia, unas ganas de hacer las cosas bien, ¿dónde está? Parece que nos hemos acostumbrado a usar la lente oscura en lugar de la lente real. Entonces yo diría que creáis profundamente en vosotros, que tenéis un mundo muy desafiante. Nosotros, las personas más mayores, algunas cosas las hemos hecho bien y otras las hemos hecho muy mal, muy mal. Y que nosotros podemos aprender de vosotros. Yo en las compañías, cuántas veces he visto, sobre todo en este mundo tan digital, a personas de mi edad, pues lógicamente siendo enseñadas por personas muy jóvenes, que sois capaces de hacer cosas que para nosotros nos cuesta un mundo. Entonces, yo creo que ese espíritu juvenil que tenéis tiene un valor extraordinario. Y sois vosotros los que ahora tenéis la capacidad, ojalá con nuestra ayuda, de transformar las cosas para que tengamos un mundo que sea mucho más lógico que el que estamos viviendo. Un mundo lógico no solo es un mundo que económicamente funciona bien, es un mundo donde la gente está bien. Y hoy en día hay muchas personas que no están bien, no se sienten bien, no están a gusto en su propia piel. No, es que esto es la vida. No, esto no es la vida. Esto es lo que nosotros estamos haciendo muchas veces con la vida. La vida nos ofrece un espacio de enorme oportunidad. ¿Seremos nosotros capaces de verlo y seremos nosotros capaces de ayudarnos a vosotros para que juntos lo veamos? Esa es la gran cuestión. Like tiny tears in a happy chase, hopping through the puddles, see colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic meet
Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Pues sí, eso es todo, María Alonso Puig. De verdad que muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Gracias a ti. Si estás escuchando a la de 3, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.